Estoy friendo los buñuelos de viento. Como veis, bueno, cojo lo que es una cucharilla pequeña, y esta, normalmente con ayuda de otra, pero lo estoy haciendo yo sola, la echo abajo. Vamos a hacerlo así, que todo vale. Entonces se va en principio al fondo y luego poco a poco van saliendo a la superficie. Como están ya esos otros, de momento están así de pequeños, pero luego aumentan mucho de volumen porque se quedan huecos por dentro, precisamente para rellenarlos. Por eso se llaman buñuelos de viento. Y como veis en la freidora fríen perfectamente, igual que os enseñé en el otro vídeo, que hay muchos más. Esperaremos un rato y veremos cómo poco a poco van aumentando de tamaño. Lo normal es que ellos mismos se den la vuelta. No es preciso darles la vuelta porque suelen dar la vuelta ellos solitos. A medida que van aumentando de tamaño es como dan ellos la vuelta. Como siempre os digo, yo tengo dos ollas en mi cocina, que una es la GMD y otra es la Vipro, el modelo nuevo, y el termomisalado, que es en el que hice tanto la masa de los buñuelos de viento como la crema pastelera. Ahora pues estoy friendo en la olla GMD. Como os dije antes, lo estoy haciendo en la función de legumbres a alta presión, porque esta no tiene la función de freír. Y en la Vipro hago igual, lo frío también en la función de legumbres a alta presión, para que me fría toda esa cantidad, para que me caliente bien toda esa cantidad de aceite y no pierda calor. ¿Veis cómo acaba de dar la vuelta un buñuelo? Ya dio la vuelta el solito. Van aumentando de tamaño y se dan la vuelta solos. No es necesario, otro más que se dio la vuelta, no es necesario que nosotros les demos la vuelta ni nada, porque por la razón que sea son muy inteligentes. Pronto, otro más que da la vuelta. Tan graciosos, como veréis, es una cosa muy simpática. La cocina es un arte y es además muy entretenida, muy distraída. Y muy bonita, además, después de sabrosa al paladar y de alimentarnos también. Pero veis cómo ellos mismos dan la vuelta sin necesidad de ayuda. Bueno, pues así os queda claro cómo os he puesto la receta de los buñuelos en Facebook, en la página, en los blogs. Y ahora ya veis que es muy fácil. Una vez hecho, paf, otro que se dio la vuelta de nuevo. Están muy graciosos. Supongo que alguno más estará a punto de dar la vuelta. Otro más. Es simpático. Estaréis oyendo también el ruidito como hace de freírse. Y bueno, veis que efectivamente estamos en la olla. Tenemos ahora 23 minutos. Y si se terminara, pues inmediatamente cogemos y lo volvemos a programar, si es que nos ha llegado el tiempo. Bueno, creo que prácticamente
Ya los tenemos para retirar con la espumadera. Y veis cómo han aumentado de tamaño, porque para que veáis la diferencia voy a coger ahora una cucharilla como las que he hecho normalmente, que son cucharillas como las de café. Entonces, bueno, si lo ponemos así, un poco ahí cerquita, es mucho más pequeño. Es algo que es un tamaño más pequeño que después aumenta mucho. Por eso yo siempre utilizo cucharillas de café para hacer esto, porque luego aumentan mucho de tamaño. Doblan el tamaño perfectamente. Ya veis que doblan el tamaño. Se pueden echar más, como tenía antes, que tenía todo lleno, pero bueno, esto es una cosa improvisada, casera del todo, y espero que os guste y que os animéis a hacer los buñuelos de viento porque son facilísimos.